Muy buenas a todos y bienvenidos al curso de Quick para principiantes. Soy Manuel Sánchez y bueno, voy a ser tu tutor, tu instructor en este curso. Espero que te guste. Vamos a ver un montón de cosas. Lo primero vamos a ver por qué elegir Quick como framework y sus primeros pasos, qué hace a Quick tan especial y algunas herramientas avanzadas del framework. ¿Por qué elegir Quick? Bueno, no sé si has escuchado hablar de él y de las maravillas que tiene el server-side rendering. Muchas otras aplicaciones, es verdad que muchos otros frameworks ya se encargan de esto, pero es verdad que Quick lo hace de una forma default, de una forma ya nativa, y es maravilloso. El lazy loading de Quick también es una cosa que merece la pena. Cómo hacemos todo a través de microscripts que se cargan on demand. Y bueno, ya simplemente por eso creo que ya merece muchísimo la pena. Requisitos del sistema, vamos a ver qué es lo necesario para poder trabajar con Quick. Vamos a ver cómo se crea una aplicación con Quick y vamos a ver lo fácil que es de integrar con otras tecnologías, como puede ser Tailwind, Vercel o Netlify para el tema de los deploys, o cómo puedes incluso integrarlo con otro framework si quisieras. ¿Qué lo hace tan especial? Bueno, aquí vamos a hacer un énfasis bastante grande en el tema de la serialization versus iteration. Básicamente, cuál es la estrategia que tiene Quick para tratar el tema del performance con las páginas, con los componentes. Que es esto de cargamos, por ejemplo, muchísimos frameworks en la actualidad, lo que hacen es cargar las cosas dobles, primero en el servidor y luego en el cliente. Vamos a ver, esa es la estrategia de hydration. Sin embargo, Quick opta por serialization, que es simplemente utilizar lo que se necesita. Y haremos hincapié en ello y veremos cómo funciona. Y finalmente veremos herramientas avanzadas del framework, que son específicas de él, ¿no? Como puede ser, ¿qué es esto de Signal? ¿Qué es esto de Store? Vamos como si hay formas específicas de hacer styling con Quick. Vamos a hacer una pequeña introducción a Fetch con Quick y sobre todo hacer una Fetch desde el servidor y mucho, mucho más. Así que nada, si te gusta el contenido del curso, te espero ahí. Muy buenas. Bueno, pues en esta primera lección lo que vamos a ver es cómo está dividido el curso para principiantes de Quick. Una vez llegues a la plataforma dentro de mi página web, manuelsanchezweb.com, cursos Quick, vamos a ver que tenemos dos cursos. Tenemos el de proyectos, que es la versión avanzada, y el de básicos, que es donde vamos a tener todo el contenido de este curso, ¿vale? También lo tienes puesto, aparte de aquí en la barra lateral, lo tenemos aquí. Es posible que, bueno, esta es la versión 1 y Quick todavía no está en versión de lanzamiento, entonces es posible que haya cosas nuevas que meta y tal. El curso siempre va a ser gratuito, lo voy a intentar mantener lo más actualizado posible, pero oye, perdóname pues, si hay algo que se me ha escapado porque es bastante complicado tenerlo todo bajo control, ¿vale? Así que sin más demora, nada, decirte que disfrutes del curso. Es un curso Es un curso medianamente teórico-práctico, ¿vale? Lo vamos a ver, es teórico-práctico, pero que nos va a dar las herramientas necesarias para luego enfrentarnos a los proyectos que veríamos en el curso avanzado. Así que nada, espero que disfrutes el curso. Vamos al lío. En la primera lección he querido dejar razones para aprender Quick. Porque, claro, seguramente estás harto de decir, bueno, ¿cuál es la tecnología que debería aprender? React, Vue, Angular, Svelte, Quick, Solid, no sé. Hay 20.000 nombres ahora mismo y realmente nos podemos preguntar, ¿pero por qué tengo que aprender Quick? Bueno, yo respondería que por comodidad. Yo vengo del universo React, yo controlo React, trabajo con él. Y aunque ahora mismo, mientras estamos haciendo este curso, Quick todavía es muy joven, la verdad que apunta a muchas maneras, ¿vale? Tiene muchísimas cosas, muchísimas similitudes. Si conoces otro framework de JavaScript, vas a poder comparar, ¿vale? Pero vas a encontrar muchas similitudes. Para empezar, también es un framework basado en componentes, ¿vale? Al igual que los muchos de JavaScript. Entonces, si estás acostumbrado a ello, pues nada, creas un componente y luego lo podríamos simplemente exportar e importar. ¿Vale? Para crear un componente, lo importaríamos utilizando el builder, el component $, que de builder a yo. Luego más adelante vamos a ver lo que es el dólar, por qué se pone, qué es lo que significa esto. Y podemos tener un componente que sea sin props, por ejemplo, aquí, o un componente con props, ¿no? En el que le pasemos información. Luego, todo esto lo veremos mucho más adelante en la sección de componentes. Esta es una de las razones, ¿vale? Porque es muy cómodo trabajar con componentes. La segunda razón es lo más espectacular quizá, ¿vale? Que es el server-side rendering. Es cierto que otros frameworks pueden lograrlo, lo característico de Wiz es que ese es su estado default.
Es decir, que todo se carga desde el servidor, a no ser que se diga lo contrario. Por lo cual, si todo ya viene desde el servidor, ganamos en velocidad y en rendimiento, y en ahorrarle trabajo al cliente. Y, bueno, otra de las razones que es lazy loading por defecto. Quick se basa en microscripts de JavaScript que se cargan on demand, es decir, solamente si realmente si necesitan, ¿no? Y esto, un ejemplo de esto, nos podemos ir a la propia página de Quick Builder.io, ¿vale? La propia página de Quick. Y la gracia es que, por ejemplo, el toggle del dark mode, ¿no? O si nos vamos a una resolución más pequeña, la hamburguesa del menú desplegable. Eso, cada vez que hacemos un clic, nosotros normalmente tenemos un script de JavaScript que se activa. Pues con Quick es diferente. Con Quick solamente se activa, solamente se carga si lo necesitas. Y la verdad que tiene muchísimo sentido. ¿Para qué tenemos que cargar todo el JavaScript de una página si a lo mejor el usuario lo único que quiere es ver al gato? Entonces, ahorras muchísimo en rendimiento. Y esa es una de las razones que yo pienso que por las que Quick va a tener muchísimo, muchísimo futuro. ¿Vale? Y ya está, estas son mis razones para aprender Quick. Hay muchísimas más y yo te invito a que si quieres una versión más técnica, una razón más técnica, que te vayas a la documentación oficial y que le eches un vistazo aquí para que veas todo lo que te ofrece. A continuación tenemos los requisitos del sistema. Es verdad que, al igual que con otros frameworks y en JavaScript en general, tenemos que tener una versión más o menos actualizada de Node, ¿vale? Y un buen IDE. Entonces vamos a ello. Yo recomendaría irnos a Node.js, ¿vale? Aquí a la paginita de Node. Seleccionar siempre la versión estable, ¿vale? En este caso yo estoy utilizando MacOS y la versión estable es 18. Normalmente con Quick, a partir de la 16 no debería haber ningún problema. Y nada, para ver la versión que estás utilizando, abre tu terminal y escribe Node-V, ¿vale? Aquí, por ejemplo, escribimos Node-V y nos dirá cuál es la versión más actualizada que tenemos de Node. Así que procura tener una superior a 16. Como IDE os voy a recomendar Visual Studio Code. Seguramente haya mejores, pero este es el que conozco y el que además tiene una extensión de Quick que vamos a utilizar. Así que vamos a verlo. Nos vamos aquí a Visual Studio Code. Aquí que he preparado además un repositorio, luego lo vamos a ver. Pero lo que te quería enseñar es la extensión de Quick, ¿vale? Aquí escribimos Quick. Hay dos, esta también la he probado y está bastante bien, es muy buena para el autocomplete, pero yo me refiero a esta, ¿vale? Así que si puedes, descárgatela y que nos va a servir de ayuda para crear sobre todo componentes y utilizar alguno de los snippets. Y ya está, estos son los requisitos técnicos que necesitas para poder utilizar Quick. Vale, en esta lección vamos a ver los primeros pasos. Vamos a ver cómo crear un proyecto de Quick utilizando npm create quick latest. Vale, pues vamos a utilizarlo aquí, vamos a abrir nuestra terminal y voy a hacerlo así y voy a ponerle aquí de nombre test, ¿vale? Porque luego vamos a utilizar el repositorio que ya he creado, así que voy a poner aquí test quick, pum. Y nada, automáticamente nos lo va a crear, muy bonito. ¿Dónde lo quiero crear? Pues aquí, quiero que sea basic app. Instálame las dependencias. Esto se puede demorar unos instantes. Vale, y una vez terminado, ya podemos entrar. Nos dice que los próximos pasos será entrar en la aplicación y hacer un npm start. Vale, pero antes de ello te quería enseñar que vieras aquí cuál es la última versión. De hecho, es la versión que estoy utilizando yo para hacer este tutorial. Es la versión 21. Bueno, nada, decirte que voy a intentar mantenerlo actualizado, pero que si cambian alguna de las cosas que me perdones, ¿vale? Que yo estoy aquí intentando darlo todo. Vamos a hacernos aquí, así. Estamos dentro de la aplicación. Vale, haremos npm start. ¿Vale? Y automáticamente ya tenemos aquí nuestra aplicación de Quick. Vamos a abrir el proyecto en Visual Studio Code para enseñarte cuál es la estructura de un proyecto con Quick. Y esto lo vamos a hacer, vamos a volver aquí, así, Visual Studio Code, ¿vale? Vamos a hacerlo con este proyecto que tengo aquí, ¿vale? Y que va a ser con el proyecto que vamos a trabajar. He creado un repositorio que se llama Quick Curso Principiantes, ¿vale?
En el repositorio te invito a que lo clones, porque así, bueno, no vamos a tener ningún problema con las versiones. Y vas a ver que hay varias branches, ¿vale? O sea, lo importante es que veas que he creado por lección una branch, ¿vale? Para que veamos las cosas. Entonces, ahora mismo que estamos en main, vamos a ver, vamos a ver cuál es la estructura de una aplicación con Quick. Para que funcione, deberíamos hacer npm i, ¿vale? Siempre instalamos y con npm run start lo haríamos funcionar. Vale. Nosotros cuando empezamos una aplicación con Quick vemos que estamos utilizando Bit como bundler, que estamos utilizando TypeScript by default, lo cual es muy bien. Y luego tenemos aquí dentro de la carpeta source es donde está toda la magia. A ver, hay un poco de magia en el public si quieres dedicarte a cambiar los favicon y poner las imágenes, eso se hace aquí, ¿vale? Pero la mayor parte de la magia ocurre aquí, ¿vale? Voy a cerrar todos estos archivos que no nos interesan por el momento. Este ni siquiera lo puede abrir. Vale, el archivo root tsx es, bueno, donde vamos a importar los archivos, los estilos globales del CSS. Y es donde ocurren un montón de cosas sin que nosotros nos demos cuenta para que funcione la aplicación, básicamente. Así que, nada, lo que nos interesa a nosotros es a partir de lo que es las rutas. El primer index tsx y layout tsx es la ruta principal, es por así decirlo la ruta de home, ¿vale? Vas a ver, a lo largo de la aplicación, vas a ver muchos index tsx y muchos layout tsx y tal. Esto quiere decir, esto se hace porque podemos crear unas estructuras, ¿vale? En las que, para no repetir layouts. Imagínate que tú quieres tener un layout en la que tienes un header, ¿vale? Ahí, un footer aquí, una navegación aquí, pero tú solamente lo quieres para este index. Sin embargo, tú quieres que en la página de Flower, ¿vale? Que para llegar a Flower, vamos a ver cómo sería, por ejemplo, para que veas cómo funciona el sistema de routing. Tú imagínate que para llegar a Flower, que sería haciéndolo así, ¿vale? Tú quisieras aquí otra estructura, tú no quisieras que este header estuviera aquí, que este footer estuviera aquí. Esto Quick lo logra muy fácilmente a través de crear layouts personalizados, ¿vale? Y todo lo que hay dentro del layout es lo que se renderizaría. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Este es el layout principal, ¿no? Voy a eliminar todo esto que no nos interesa, ¿vale? Y lo único que voy a dejar va a ser el slot. ¡Pum! Aquí estamos viendo otras cosas, route loader o tal, nada, no nos interesa nada. Lo único que queremos es que, fíjate, ya hemos perdido todo lo que había de header y tal, y ahora en la ruta principal, la ruta de home, no tenemos ya ningún header ni ningún footer. De hecho, también, como todas esas cosas seguramente tenían el estilo que se centrara, también lo hemos perdido. Y eso es lo interesante, que tú ahora mismo, por ejemplo, te vienes aquí, nosotros podemos crear aquí un layout tsx, ¿vale? Y este lo vamos aquí a robar, ¿vale? Lo hacemos aquí y ahora aquí esto lo hacemos así, el return así. Y ahora aquí, por ejemplo, vamos a hacerlo con fragment, vamos a tener el slot, pero aquí voy a poner, por ejemplo, este layout es diferente. Y entonces con lo que hemos logrado es que una vez estemos dentro de este subnivel de Flower, todas las páginas de este subnivel van a tener este layout. Y esto es bastante interesante. Esto es una de las cosas que más me gustan de Quick. Así que nada, estos son los primeros pasos. Con esto te quería enseñar un poco cómo funciona su estructura, ¿vale? A través de los index, de los layouts. También ves que puedes crear CSS dentro de la ruta, ¿vale? ¿Por qué renderizar CSS en toda la aplicación cuando solamente lo queremos para esta ruta? Pues eso lo podemos hacer también. Eso lo vamos a ver un poco más adelante en el curso. Sin embargo, Global CSS está muy bien pues cuando queremos poner unos colorcitos, el body, el font family, cuando queremos crear estilos globales. Y ya está. Vamos a seguir, si te parece, con el tema del routing. Bien, ahora toca hablar del routing de Quick. Y entonces, si vamos a hablar de routing de Quick, es imposible no hablar de Quick City. Mucha gente dice que Quick y Quick City es lo mismo, es algo parecido a como cuando hablamos de React y Next.js o cuando hablamos de Svelte y SvelteKit. Es como si fuera que Quick City es un meta framework de Quick. Y bueno, lo importante, más allá de todos estos tecnicismos, es que
con Quick City nos encargamos del tema del routing, que es súper importante a la hora de tener una aplicación, porque, claro, queremos poder navegar entre las distintas páginas que tiene nuestra aplicación libremente, tranquilamente y de forma performántica, si es que existe esa palabra. Entonces, lo que te quiero enseñar aquí es que Quick City nos otorga un componente llamado link, ¿vale? Que se diferencia de la etiqueta A en que esto nos hace un single page application link. Por así decirlo, un link interno, ¿vale? Y esto te lo explico de una forma mucho más clara aquí. Imaginaos que tenemos esta aplicación aquí, ¿no? Cada vez que yo clico aquí, ¿vale? Se nos abre otra página y hay un target blank. Sin embargo, fíjate aquí en el botón de reload. Yo le doy aquí y el botón no hace nada. Esto es lo que nos referimos con el denominado client-side routing. Esto es lo que hace Quick City. Esto hace que tú puedas navegar de esta forma tan cómoda a través de la aplicación. No nos vayamos tan lejos. Vamos a poner el ejemplo de la página de documentación que estamos utilizando. Todo esto está basado en Quick Routing, en Quick City, ¿vale? Por eso tú no estás viendo, a pesar de que podamos estar aquí navegando entre todas las páginas, tú no estás viendo ningún reload. Y eso es una sensación muy cómoda para el usuario. Vamos al lío, de hecho, vamos a ver cómo sería el routing con Quick City. Aquí te he dejado un ejemplo, que es el mismo ejemplo que encontraríamos dentro de la documentación de Quick actual, en la que vemos cómo se hace, cuál es la diferencia entre un anchor que va a una página externa y un link interno, ¿vale? Entonces simplemente importamos link de Quick City, ¿vale? De este Meta Framework y lo podemos utilizar. Ya está. En la lección siguiente vamos a hablar de los componentes con Quick. La siguiente lección que tenemos en el proyecto es la de los componentes de Quick. He querido dividirla en dos porque me parece un tema bastante importante, ¿vale? Así que nada, lo vamos a hacer juntos, todo lo que te escribo aquí, que va a ser básicamente cómo generar un componente. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, en nuestro proyecto aquí, nos vamos a ir a la branch de Lection Components, ¿vale? Y aquí lo que voy a hacer es vaciar, porque tenemos aquí muchas cosas que no necesitamos. Tenemos aquí un montón de rutas que no necesitamos ahora mismo. Aquí el flower y el layout, esto lo voy a dejar aquí súper vacío. Lo único que queremos es el slot, ¿vale? Que el slot es, como hemos visto en el apartado sobre Quick City, es el index que se está renderizando, ¿vale? Esto lo tenemos así. Y ahora aquí vamos a eliminar todo esto fuera. Hola, components. Vamos a ver cómo se ha quedado esto. Lo tenemos aquí, vale. Vamos a crear ahora, bueno, voy a eliminar esta carpeta que pone aquí header, ¿vale? Y vamos a crear una por nuestra cuenta, header. Y ahora aquí vamos a crear un archivo llamado index.tsx. Y aquí dentro vamos a crear nuestro primer componente. Puedes o bien hacerlo por tu cuenta, ¿no? Con el component tal, from builder tal, y hacer aquí export default component, y lo hacemos así, y que nos return un hola. Y ahora aquí, así, ¿vale? Y ya tendríamos nuestro componente. O bien hay otra cosa que yo suelo hacer para ir un poco más rápido, que es que gracias a que tenemos la extensión esta, hacemos Q y guión y le damos a Compose, ¿vale? Hay un montón de cosas aquí que podemos ver, que ya nos acelera muchísimo el trabajo. Normalmente si quieres crear un componente desde cero, yo hago así, ¿vale? Y aquí simplemente elimino todo esto y hago Export Default, ¿vale? Tenemos dos formas de exportarlo. Podemos hacerlo o bien así, o bien haciendo export cons, y en este caso lo vamos a llamar header y component y así. Espérate, aquí me ha creado esto de una forma pa y listo, ¿vale? Podemos exportarlo con default o poniéndole un nombre, ¿vale? De las dos formas. Y aquí, aunque he puesto index.tsx, si hubiéramos escrito header.tsx, también funcionaría. Y para utilizarlo, por ejemplo, este es el header, this is the header, nos iríamos al primer index, ¿vale? Y aquí simplemente
Seguro que si lo has hecho con React estarás familiarizado, ¿vale? Así ya se estaría importando y ya lo tendremos aquí a la izquierda en funcionamiento. Lo voy a hacer otra vez de nuevo, un poco más lento, ¿vale? No hay nada, pero si ahora yo empiezo a escribir, abro la etiqueta, ¿no? Y escribo header, ya me aparece aquí abajo para ser importado. Entonces lo hago así y con autocierre y ya lo tendríamos, ¿vale? También aquí te quería explicar que con esto del return no podemos hacer... voy a intentar a ver si lo puedo hacer así para enseñarlo. A ver, bien. Con el return no podemos hacer lo siguiente. Hola, nos va a dar un fallo, ¿vale? Todo esto se llama Component Rendering Function y el tema está en que solamente nos puede devolver un nodo de JSX. Más adelante vemos lo que es JSX, pero bueno, básicamente es esta funcionalidad, este uso de JavaScript con markup que estamos utilizando. Entonces hay una cosa que se llama fragment, que, a ver, podríamos hacer dos cosas, ¿vale? Podríamos empaquetar nuestro contenido dentro de un único nodo, ¿vale? Entonces estaríamos cumpliendo el requisito de solo devolver un hijo, un nodo, pero si tú dices, mira, es que no quiero tener tantos divs, puedes utilizar una cosa que llamamos fragments, que es esto de aquí, ¿vale? Y entonces ahora mismo esto nos habrá devuelto simplemente un div y un h1, pero de la otra forma pues nos hubiera devuelto otro div también, ¿vale? Y aunque esto está genial, el tema está en que, bueno, este componente pues es un poco aburrido, porque siempre nos escribe lo mismo. Y para eso es donde entra en juego el tema de las props, que es lo que vamos a ver en la próxima lección. En esta lección anterior lo que hemos hecho ha sido crear este componente tan aburrido. Vamos a hacer un commit. Por cierto, ya que me hago autopublicidad aquí de un paquete que tengo para crear commits que he creado, que es mswebco. Eliges el idioma, le damos a español. Has procurado que no vaya a haber un conflicto. No va a haber conflicto. Esto, le voy a poner aquí teclado en castellano, añade contenido, crea lección sobre, no lo creo que tengo todo escrito en inglés, add content about components. Pum, no hay breaking change, confirmo y git push. Vale, fenómeno. Ahora vámonos a la otra branch que es lection props. Vale, ya estamos en props. Ahora lo que vamos a hacer es eliminar todo este contenido que tenemos por aquí. Vale, vamos a hacer aquí un poquito de limpieza. Props. Abrimos aquí. Vale, necesitamos eliminar esto. Necesitamos eliminar esto de la to-do list. Este header de aquí fuera. Aquí en layout. Vamos a volver a dejar simplemente el slot. No necesitamos ni los fragments. Esto de server time fuera. Esto fuera. Vale. Creo que ya estaría. Ha sido bastante rápido. Vale, ahora tenemos props aquí. Fenómeno. Vamos a crear un nuevo componente. Este caso lo vamos a llamar headline. Antes lo hemos llamado header, ahora lo vamos a llamar headline porque sí. Y creamos aquí. Recordad, hacemos lo de la Q menos y podemos crear nuestro archivo. Y aquí hacemos export default. Y este sería headline. Headline, nos ponemos aquí. Y para volver a importarlo, vuelvo al teclado americano. Headline, aquí está. Fenómeno. Vale, pues ya estaría. Ya estaremos más o menos en la misma situación en la que hemos quedado en la lección anterior. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a intentar hacer lo siguiente. Vamos a intentar crear una estructura que yo pueda poner aquí, por ejemplo, texto, ¿vale? Y yo digo, este headline me representa. Y también queremos que aquí podamos poner esto no me gusta, pero que incluso podamos hacer que no haya ningún headline, ¿vale? Y que esto funcione sin que nos arroje un error. Ahora mismo TypeScript está, está que le está explotando la cabeza a TypeScript ahora mismo, porque nos está diciendo básicamente, oye, esto no existe en el hijo, esto no existe ahí. Esto de tipo de text está pillando que es un string, lo cual es genial. Te está diciendo, esto no lo puedes asignar porque ahí no existe. Entonces nos tenemos que ir aquí y le tenemos que decir, aquí dentro de lo que sería esta función aquí, le decimos, oye,
espérate, o sea, espera esto, ¿vale? Y aquí te dice, vale, venga, está declarado, pero no lo estoy leyendo nunca. Entonces tú le dices aquí, venga, pues léelo aquí, ¿vale? Y con esto ya lo tendríamos. ¿Qué pasa? Básicamente lo he puesto aquí, ¿vale? Y no lo está renderizando, porque está diciendo, lo que me envías por aquí, lo voy a recibir aquí. Esto se le denominan props. Props son básicamente estos parámetros que nos permiten pasarlos de padre a hijo y así renderizarlos. Lo cual es genial. ¿Qué pasa? Pues que el tercero no nos ha renderizado nada, ¿vale? Entonces tenemos aquí varios temas. Lo quisiéramos, para empezar vamos a decirle, vamos a ponerle aquí el tipo. Vamos a decirle, oye, que text es un string, ¿vale? Entonces ya aquí TypeScript ya se está tranquilizando, ya está como un poco más relajado. Pero aún así no nos está renderizando nada en el último. Y a mí me interesa, por ejemplo, decirle, oye, hay texto por defecto. ¿Vale? Decirle que si no me pones nada, que ponga un texto por defecto. Y aquí puedes decirle también, además con TypeScript, que esto es opcional. Para que, aunque si ya has puesto un texto por defecto, ponerlo opcional da igual, porque ya te lo toma, te lo está tomando. Pero bueno, nunca viene mal. Otra forma de hacer esto, si estás familiarizado con TypeScript, lo que pasa es que esto es un componente muy pequeñito. Pero bueno, que podríamos hacer un type, ¿no? Escribir headline props, por ejemplo, y decirle que text es string. Y luego aquí esto nos lo ahorramos y ponemos aquí headline props. Y esto es muy ordenado. Si fuera que además estas props se van a repetir con otros componentes, podremos plantearnos outsource it, ¿no? Y ponerlo en un directorio aparte. Pero bueno, ahora ya lo tenemos. Ahora ya lo tenemos y ya simplemente podemos poner aquí, por ejemplo, una 1 y hasta ya vemos aquí que TypeScript no se queja y que está todo bien y que te está renderizando un texto por defecto. Esta es la importancia que tienen los componentes y las props. Bueno, en esta lección vamos a hablar del Server-Side Rendering de Qwik, que es una de las cosas que nos va a hacer decantarnos por este framework sin duda, ¿vale? Para ello, nada, te invito a que te vayas a la branch de Lection SSR, ¿vale? Dentro del repositorio. Vale, lo que vemos en esta branch es que tenemos un simple botón. Vamos a darle un poquito aquí más de espacio a este simple botón. Vamos a hacer inspect y vamos a ver aquí, esto creo que le puedo dar un poquito más de zoom out, ¿vale? Espero que lo veáis bien. Vamos a ver aquí, nos vamos a la parte de red. Si nos vamos aquí a localhost y vemos la respuesta, vemos que básicamente toda la página la tenemos desde el servidor. Esto hace que Qwik actúe con tanta velocidad y con tanto buen rendimiento. Porque ya no viene todo lo que viene a ser el markup, ya no viene todo por del servidor y el cliente tiene que hacer bastante poco. Vemos aquí, gracias a los console logs y todo esto, vemos que en el componente, ¿vale? Cuando hacemos un console log, lo recibimos desde el servidor. Y es que ese es el default de los componentes de Qwik. Primero lo recibimos en el servidor. Sin embargo, las otras acciones que tenga, ¿vale? Los otros eventos, en este caso, el evento onClick, vamos a fijarnos en dos cosas. Fíjate aquí abajo, que todavía no hay nada, y hago aquí, pum, y automáticamente suceden dos cosas. Que se ha cargado lo que es la funcionalidad del onClick, ¿vale? Que esto no estaba disponible antes en la página, pero ahora sí, y que efectivamente, bueno, aparte de estos errores que son de una extensión que tengo yo aquí en el Mac, aparte de eso, vemos que el JavaScript, el del onClick, se nos carga en el cliente. Y esto es maravilloso, esto vuelve a ser un poco la explicación que vimos al principio del curso, con que no tenemos que cargar todos los scripts, todo el JavaScript no tiene que estar cargado en la página, porque además esto pues supone muchísimo esfuerzo en cuanto al rendimiento, sino que simplemente se carga on demand. Y con respecto a esto del on demand, de los scripts on demand, viene a colación muy bien el tema del lazy loading, que es la siguiente lección del curso. Muy buenas, en esta lección vamos a ver un poquito el tema del lazy loading de Qwik, ¿vale? Y vamos a ver con ello un par de temas que son iteration, y serialization o resumability. Decir que mientras que los frameworks a los que estamos acostumbrados apuestan por una estrategia de iteration, Qwik apuesta por
serialization, ¿vale? Y hablando en cristiano, a esto nos referimos. Hidratación quiere decir que la misma lógica que corre en el servidor se vuelve a correr en el cliente. Estamos corriendo las cosas dos veces, ¿vale? Y esto supone un esfuerzo en cuanto a rendimiento, ¿vale? Aquí tenemos en el gráfico, obtenemos el HTML, descargamos todo el JavaScript, lo ejecutamos, lo parseamos y luego le añadimos, lo vinculamos los listeners a los elementos. Sin embargo, serializar el código implica, en palabras de los creadores de Click, poder pausar la ejecución en el servidor y reanudarla en el cliente, pero solo si así se requiere, que eso es lo que hemos estado viendo con el tema de los botones, de los, por ejemplo, de la hamburguesa o del toggle aquí, para que cargarlo siempre, si a lo mejor no se clica, simplemente lo ejecutamos cuando lo necesitamos. Y también cuando hablamos de serializar, es un concepto interesante. Aquí he dejado un vídeo, pero básicamente te lo voy a explicar desde aquí, ¿vale? Imagínate que tenemos esto aquí. Y vamos a ver aquí de nuevo, aquí en red. Vas a ver que el componente, el script aquí que se carga, fíjate que pone onClick y pone gur, ¿no? Y aquí pone otra vez gur, ¿vale? Esto nosotros, cuando escribimos el componente, nosotros no escribimos con todo esto. Todo esto son herramientas que Qwik nos hace, nos otorga para verlo y que lo entiende. Sin embargo, el gur, sí está aquí. Es decir, esa es la manera que tiene Qwik de entenderse con el tema de la serialización. Nosotros simplemente hemos escrito aquí un onClick, y al escribir el onClick con el signo del dólar, ya entiende que la función debe ser lazy loadeada, ¿vale? Que tiene que ser cargada on demand. Y esta conexión, que es la que te hace, o sea, tú cargas aquí la página de nuevo, de cero, y tú ya lo tienes así, ¿vale? Y esto es como Qwik se encarga de cargar dicho script. Seguramente hay una explicación muy técnica, hay unos cuantos vídeos al respecto, de hecho lo voy a dejar en la descripción del curso porque me parece interesante para el que quiera verlo de forma avanzada, cómo funciona Qwik under the hood. Pero bueno, interesante que sepas que así es como se conectan los microscripts con los listeners, con los componentes. El siguiente tema que tenemos en el curso es JSX, ¿vale? JSX y su uso con Qwik. Es una extensión de la sintaxis de JavaScript, ¿vale? Y que parece básicamente una mezcla de HTML dentro de JavaScript. La hemos estado viendo en las lecciones anteriores, simplemente hacernos ver aquí que tenemos parte de JavaScript con los console logs dentro del markup, ¿vale? Todo esto sería JSX. Y aunque dominar JSX escapa del alcance de este curso, sí me gustaría deciros que más nos vale tenerle manejo y practicarlo. Al igual, si vienes del universo React, seguramente ya tienes mucha experiencia con esto, pero que viene bien saberlo porque hay muchos temas que se repiten y se necesitan, ¿vale? Como puede ser el conditional rendering, map o las conditional classes. Estos son tres temas aleatorios que me considero que son importantes y que he puesto aquí. ¿Qué consiste el conditional rendering, ¿vale? Del que hablamos aquí. Lo utilizamos cuando se cumple una condición, ¿vale? Es muy común utilizarlo, por ejemplo, cuando hemos hecho un fetch y hemos cambiado el valor de una variable por el del valor que hemos obtenido. O cuando pasamos un parámetro de forma opcional. Por ejemplo, aquí tenemos este caso, ¿no? Con el mismo componente yo le puedo decir icon GitHub, ¿no? Y entonces me lo renderiza. Pero si yo no le pongo icon GitHub, pues no me renderiza nada. Y si le pongo text, enlace al repositorio, entonces me renderizaría esto, ¿vale? Aquí lo vemos cómo funciona. Aquí yo le paso las dos props, le paso una URL, evidentemente, y aquí le paso simplemente el texto, y aquí le paso simplemente el icon. Entonces, con un mismo componente, ¿vale? Estaríamos teniendo los tres. Y esto funciona así, tal que así. Este sería el componente, de hecho, es el mismo componente que estoy utilizando para esta misma página, ¿vale? Este componente que lo habrás visto a lo largo de este tutorial. Nos venimos aquí y vemos... bueno, también decirte que en el momento que veas las llavecitas estas, ya viene una condición, ya viene algo de JSX, algo típico de JSX. Aquí le estamos diciendo que si le estamos pasando un icono, ¿vale? Que nos renderice un icon switcher, que es otro componente que yo tengo, que lo que te hace es, te devuelve un icono. Y aquí le estás diciendo, oye, que si te estás pasando un texto, que te devuelva un span con ese texto. Las clases condicionales es más o menos lo mismo, luego más adelante vamos a ver algún ejemplo de esto y seguramente en el curso avanzado haya miles de ejemplos de esto,
pero bueno, es básicamente para poder atribuirle una clase a un componente dada una condición. Imagínate que tenemos un botón que cuando hacemos submit, ¿vale? Pues queremos que el usuario sepa que se está produciendo una acción de fondo y que no pueda volver a hacer clic en el botón, y entonces queremos hacer un disabled o lo que sea. Pues esto lo podemos hacer con un conditional class. Y luego, bueno, otro método, otra de las cosas que quería hablar con respecto a JSX es map. Map es de los métodos que más utilizarás con los frameworks de JavaScript, y hablamos de mapear cuando iteramos un array, ya sea de valores primitivos o de objetos, ¿vale? En este caso, pues imagínate que tenemos un montón de personajes, ¿vale? Y tenemos first name o email, y con esto lo que hacemos, imagínate que tienes 30 personajes, pues con esto renderizamos los 30 personajes. Y bueno, se suele utilizar en conjunción, en conjunción con el conditional rendering para mostrar los datos que hemos obtenido de una API. Y ya está, esto te lo enseño al final del curso, así que no te preocupes, simplemente quería hacerte una pequeña overview de lo que es el JSX. En esta lección vamos a hablar de las integraciones de Qwik. Esto está genial porque nos permite a través de un único comando poder implementar una integración de una forma muy sencilla en Qwik. Por ejemplo, podríamos incluso añadir otro framework a Qwik. Podríamos añadirle Netlify, Vercel, Tailwind. Para utilizar una integración en tu proyecto, simplemente puedes hacer npm run quick add, ¿vale? Y seleccionar de la lista el que tú quieras. Imaginemos que quiero añadir Tailwind, ¿vale? Pues automáticamente nos añade Tailwind. Y le dice ready to apply, sí, sí, tal. Y entonces vemos aquí que nos añade directamente la configuración de Tailwind, el post CSS. También además en la página aquí, en su página web, podrás encontrarlo. Venimos aquí, también lo puedes añadir directamente así. Y te dice action required. Entonces te dice que esto lo tienes que poner en el global CSS, ¿vale? Nos vamos aquí, global CSS, añadimos esto aquí y ya automáticamente ya tendríamos Tailwind disponible en nuestro proyecto. Vamos a comprobarlo en lo que aquí al botón le vamos a poner un h1 y le vamos a poner aquí class tal, vamos a ver, text 6xl, ¡pum! Este es mi texto y vamos a comprobar si no lo ha pillado en Tailwind. A ver, porque no tengo ni idea dónde está ese servidor. A ver, ¡pum! Este es mi texto. Y entonces vemos que Tailwind sí está funcionando. Y nada, que como Tailwind hay un montón de integraciones y cada vez se están preocupando por meter más y así poder utilizar Qwik con tu tecnología favorita. Bueno, bienvenido al tema del styling con Qwik. Además de las formas usuales de utilizar hojas de estilo, como hemos visto antes con el Global CSS y con otras integraciones del tipo Tailwind, Qwik presenta por lo menos dos métodos muy novedosos a la hora de hacer estilos, ¿vale? Y son useStyles y useStylesScoped. Esto lo puedes encontrar también aquí en su documentación, ¿vale? Pero básicamente te voy a explicar yo rápidamente aquí la diferencia. Tenemos en nuestra branch Lection Styling, en el root TSX tenemos el primero de ellos, ¿vale? Que es useStyles. Este lo vamos a utilizar para renderizar de una forma performántica estilos que son globales, ¿vale? Que nos valen para toda la aplicación. Y la diferencia entre hacerlo así y hacerlo de la otra forma, sin hacerlo con el inline este aquí y sin useStyles, es que ahora mismo los estilos también forman parte del server-side rendering, es decir, que ya lo tenemos también desde el servidor. ¿Qué pasa? Nos vamos aquí a la página principal, ¿vale? Y aquí lo tenemos, dice bienvenido al tema de los estilos. En esta página vamos a cargar una serie de estilos. Nada, unos estilos ya ves tú, muy, muy churro. Pero bueno, lo importante es que aquí tenemos un botón sin estilar, ¿vale? Y sin embargo, si nos vamos ahora a la página de Style, vamos a ver lo que sucede en la página de Style. Nos vamos aquí, tenemos un botón estilado, ¿vale? ¿Y esto por qué es? Porque hemos dicho que en la página de Style, hemos hecho aquí, vamos a ver, hemos creado un componente llamado botón, ¿vale? Que nos hemos venido aquí. Y el botón utiliza el otro método, que es StylesScoped, que es que básicamente está recogiendo CSS desde aquí, y este solo se cargará si el componente está en la página. Es que solamente necesitamos todo este estilo, ¿vale? Si el componente se utiliza. Si no se utiliza, ¿para qué deberíamos cargarlo, no? ¿Para qué lo necesitamos? Todo esto nos ayuda a
tener más en cuenta pues, el tema de los tiempos de carga y de la velocidad. Entonces aquí vemos que en la página de inicio este contenido, este style no se ha cargado, pero que aquí sí. Muy buenas, en esta lección vamos a hablar de uno de los métodos que nos sirven para gestionar el estado, ¿vale? Lo que viene siendo State Management en Quick. Y sobre todo cuando nos referimos a estado dinámico. Estamos hablando de useSignal, ¿vale? Surge en comparación también con useStore, que lo vamos a ver en alguna de las próximas lecciones. Vale, con useSignal podemos guardar un único valor de una variable, ¿vale? En este caso estoy guardando aquí un string, por ejemplo, o estoy guardando un booleano. El método useSignal toma el valor inicial de dicha variable como argumento. Vámonos a, bueno, para que veas aquí cómo funciona, aquí podemos cambiar el estado tal y aquí podemos cambiarlo entre Paco y Manuel Sánchez Web, ¿vale? Entonces ya que has visto cómo es en la vista, vamos a ver cómo sería en el código. A ver si puedo desplazar esto un poco a la izquierda. Y nos venimos aquí. Vale, simplemente utilizamos useSignal y le damos un valor inicial, ¿vale? Lo importamos y tal, username, isDinnerDone, empieza siendo falso. Y esto, bueno, simplemente me crea una función para traducir aquí los booleanos, porque si nos pone false, pues en español no lo entendemos, porque somos así. ¿Cómo recibimos el valor de la señal? Que es como se le denomina a este tipo de variables. Es una reactive signal. Para acceder a ella simplemente utilizamos value, ¿vale? Y ya con ello estaríamos accediendo a lo que nos quiere decir. Es decir, username value, pues Manuel Sánchez Web, isDinnerDone, y sería falso, verdadero. Para hacer un toggle, ¿vale? En contraposición, si lo estás comparando por ejemplo, con el useState de React, vemos que para hacer un toggle es bastante más sencillo. No necesitas un zeta, sino que simplemente le dices, oye, que este valor es igual ahora a lo contrario de lo que era. Y listo, no necesitas un set isDinnerDone de la misma forma que aquí tenemos en el onClick. Y bueno, estos son algunos ejemplos que te quiero dejar aquí de useSignal. ¿Qué pasa? Que con useSignal solamente podemos utilizar valores primitivos. Quizá también con objetos muy simples, pero cuando tenemos objetos con distintos niveles o con mayores niveles de profundidad, ¿vale? De nesting, entonces utilizamos useStore. Bueno, como hemos dicho antes, con useStore podemos almacenar datos de variables más complejas, como pueden ser objetos anidados, lo que yo he llamado antes objetos con mayor profundidad, pero claro, anidados ya quiere decir que hay objetos dentro de objetos. Cosa que, bueno, en este caso claro, hay un objeto y luego hay otro objeto, ¿no? Vale, ¿qué es lo primero que nos sorprende al verlo aquí en el código? Bueno, aparte, esto si conoces ya TypeScript, pues verás que tiene aquí su interfaz y tal. He creado una función para sumar, muy sencilla. Aquí digo deepTrue porque si yo no pusiera deepTrue, no podría cambiar los valores que hay dentro de un objeto anidado. Al decir deepTrue le estamos diciendo a Quick, oye, porfa, mírame dentro de aquí de este store, pero míramelo bien, bien, bien. Entonces, bueno, hemos visto que hay una nomenclatura, una terminología nueva, que es signals y stores, useSignal y useStore. Y bueno, de la misma forma, bueno, de la forma que antes en useSignal accedíamos al valor utilizando value, ¿no? Poníamos el nombre de la variable y value, ahora no. Ahora simplemente decimos dónde estamos y listo. No tenemos que poner aquí pepper.value o lo que sea. Y lo bueno, al ser también una parte de State Management, si cambiamos el valor en un lugar, ¿vale? No lo cambiará en el resto de la aplicación. Es decir, por ejemplo, aquí vemos total de verduras 6, ¿vale? Plátano 6, manzana 1, pimientos 4, brócoli 2. Es decir, tenemos 6 verduras. Si yo añado un pimiento, lo que yo espero es que aquí también cambie, ¿no? Porque aquí tendremos 5, 2, 7. Y sucede así. ¿Qué pasa cuando estamos pasando todo el rato las variables hacia abajo? Y imagínate que queremos que un hijo nuestro sea consciente de cuál es el total de verduras. Un hijo nuestro me refiero a un componente hijo que esté súper dentro. Y para ello, estas opciones, useSignal y useStore, están muy bien, pero hacemos uso de otro tipo de herramientas, como puede ser el uso de useContext. Vale, en esta lección vamos a hablar de useContext, que es una herramienta que se utiliza en también muchísimos frameworks de la actualidad, ¿vale? Modernos, y que forma parte de lo que sería la temática de State Management. Hemos hablado en las lecciones anteriores de otros métodos de Quick para gestionar el tema del estado,
Pero ¿qué pasa cuando nosotros queremos que un estado no esté disponible solamente entre uno o un par de componentes, sino queremos que esté disponible en toda la aplicación? Por ejemplo, que dependiendo de si el usuario está logueado, ha iniciado sesión, suceda una o determinadas cosas. Para eso utilizamos useContext. Y precisamente para estar evitando una cosa que se denomina prop drilling. Prop drilling es cuando estás bajando todo el rato valores de un componente a otro. Y eso hace que se repita mucho código. Entonces lo que nosotros hacemos es, oye, pues creamos un contexto y decimos, mira, en este contexto guardamos el nombre del usuario. ¿Ha iniciado sesión? Sí o no, ¿no? Guardamos un booleano ahí. Y también guardamos un par de funciones. Oye, login, logout. O también pues, sign in, ¿no? De registrarse. Entonces, todas esas funciones las hacemos disponibles en toda la aplicación, porque a lo mejor nosotros queremos tener aquí un botón que haga logout, también lo queremos tener en el footer, y pues mira, para no repetir la misma función dos veces, la extraemos de un contexto. Esto sería la explicación así a grandes rasgos, y aquí tiene un súper contexto churro, ¿vale? Pero es para que entiendan la lógica, cómo funciona. Entonces, ¿cómo se crea un contexto con Quick? Nos vamos al root, que es el archivo principal, este del principio, que es el que se encarga de que todo esté funcionando, ¿no? De que el Quick City con el routing esté haciendo de wrapper de nuestra aplicación y que todo funcione. Bien. Empezamos. Primero, lo que tenemos que hacer es crear el nombre de nuestro contexto. En este caso, yo lo he llamado contexto auth, ¿no? De autentificación, como sea, ¿no? Y que le añadimos, ponemos create context ID, ¿vale? A lo mejor él tiene otra nomenclatura cuando estás viendo este vídeo, pero en la versión que estamos utilizando es la nomenclatura. Y nada, lo único que te pide aquí es un nombre. Auth. Bien. Entonces, entramos en el componente aquí y lo siguiente, aquí yo he creado un valor, ¿vale? Login state. Y ahora te voy a explicar por qué lo he creado así. Y yo he puesto que al principio, cuando el usuario se mete, no está logueado, o sea que está falso. Y luego tenemos un store como lo que hemos visto antes, ¿vale? De tipo auth store props, esto no te preocupes, pero bueno, básicamente quiero un username, quiero el booleano, ¿vale? Pero es una señal, no es un booleano normal, ¿vale? Porque le estoy seleccionando este. ¿Y por qué estoy seleccionando este? Porque quiero que sea reactivo, ¿vale? Entonces quiero que si esto cambie, pues que me cambie todo. Entonces lo necesito así. Y por eso lo he querido hacer así, ¿vale? Entonces, isLogged es lo que yo voy a recuperar, ¿vale? Y una vez yo, por ejemplo, aquí tenemos login y logout, fíjate la forma de escribir un método. Fíjate la forma de escribir una función dentro de un objeto, que es un método, con quick y con las store, es con el dólar, ¿vale? Así que nada, aquí básicamente lo que estoy haciendo es cambiar el estado y ya lo tendríamos. ¿Y dónde está la magia de todo esto? En que, bueno, pues nos vamos al index, ¿vale? Y, bueno, perdón. Necesitamos entonces, para que esto funcione, seleccionar las dos cosas, el auth context y el auth store, ¿vale? Lo wrapeamos todo dentro del provider, que nos pide los dos parámetros. Los dos parámetros necesarios son el nombre del contexto, o sea, el contexto, y los valores iniciales. Pues se los hemos dado aquí. Y ya automáticamente con esto funciona. Solo con esto funciona. Nos vamos a cualquier componente y hacemos const auth. Por ejemplo, esto es el nombre que yo le he llamado, pero tú podrías llamarlo data, contexto. Y hacemos use context, auth context. ¿Vale? ¿Qué es esto? Es esto. Y listo. Y ya con esto funciona. Ya podemos acceder, vamos a verlo aquí un poquito a la derecha. Ya con esto, a ver. Ya con esto podemos acceder a isLogged dentro del componente. Recordamos que como es un signal, pues necesitamos acceder al value. Ya con esto podemos acceder a los métodos. Aquí lo estamos viendo. Podemos acceder a login, a logout. Y esto hace aquí, por ejemplo, dependiendo de si está logueado o no, le damos el username o no hay un usuario, ¿no? Y ya con esto funciona. Y es súper cómodo. Y entonces, si tú quisieras crear cualquier otro componente, ¿vale? Y utilizar esta función, lo podrías tener. Por ejemplo, vamos a crear otro componente aquí rápidamente que nos diga, no sé, headline de nuevo. Vale, headline, index tsx. Hacemos así, creamos el componente aquí. Vale, esto hemos dicho que default.
¿vale? Aquí lo traemos así, evidentemente hay que exportar, hay que importar las dos cosas y ya está. Y aquí podríamos traer, de hecho, auth. ¿Qué pasa? Que como estamos utilizando TypeScript y como lo estamos tipando, no lo recupera aquí. Entonces ya está. Aquí vamos a darle isLogged, ¿vale? Y ahora vamos a ver, voy a hacer una cosa mal aposta para que veas que está mal. Nos venimos aquí, ¿vale? Use context. Aquí voy a importar headline y vas a ver que no se renderiza, se renderiza esto, signal false. ¿Por qué? Porque, bueno, aquí estamos teniendo la signal, pero no tenemos el value, ¿vale? Lo hacemos así y ahora vemos que no funciona. ¿Por qué? Porque le estamos dando un booleano y nosotros queremos que ese booleano se nos pase un string. Entonces, si no, no nos lo va a pillar, pero automáticamente lo vemos aquí. Entonces, ahora yo digo, por ejemplo, estado del usuario está logueado, ¿vale? Con pregunta. Está logueado false y si yo cambio, sí, ¿vale? Entonces vemos que cambia en toda la aplicación. Vale, otros métodos que son muy interesantes y de los que podríamos hablar son useOn, tanto solo, que ahora lo vamos a ver, como sobre el documento y sobre la window, ¿vale? Son métodos muy interesantes. El useOn básicamente nos permite acoplarle un listener a un componente, al componente en el que nos encontremos. Y muchas veces lo preferimos así, hacerlo así, en lugar de hacerlo dentro del markup con el onClick $, que habíamos visto antes. Muchas veces lo veremos así. Te voy a enseñar un ejemplo, ¿vale? Yo creé esta aplicación y nosotros queremos que efectivamente que suceda algo, ¿vale? Que se cargue este script de la hamburguesa con el onClick, pero que la hamburguesa solo suceda cuando haya un resize, ¿vale? Entonces, esto lo hemos tenido que hacer aquí adelante con un useOnWindow resize. De esta forma podemos hacer un handling del tema de la hamburguesa y cambiar los comportamientos que suele tener el menú cuando estamos en resoluciones más pequeñas o más grandes. Pero vamos, que con el ejemplo del use on document on window hay millones y depende de las necesidades, pero que siempre que sepas que si quieres meterle un listener a un componente, que lo puedes hacer también de esta forma. Simplemente utilizas use on, ¿vale? En el componente en el que te encuentres y le das el evento que quieras. Puede ser también click, puede ser blur y así lo haces. Y bueno, ahora tenemos un tema muy interesante y muy importante que utilizaremos en un montón de proyectos, que es el tema de fetch, ¿vale? Lo bueno que tenemos con Quick es que a veces podemos llegar a hacer un fetch desde el servidor, lo cual hace que tengamos ya los datos disponibles y eso es una auténtica maravilla. Pero antes de ello, antes de enseñarte eso, te voy a enseñar una versión mucho más simple por ahora, ¿vale? Pero vamos a empezar con lo simple y luego ya vamos a lo otro, ¿no? Y es que vamos a seguir un poquito este tutorial de aquí. Como puedes ver, he creado una función muy sencilla, ¿vale? Tenemos este dummy JSON que es una maravilla para prototipar cosas, ¿vale? En el cual recibimos un array de usuarios, vamos, de objetos de usuarios y tenemos estas fotos, tenemos estas imágenes, ¿vale? Entonces, bueno, nos lo traemos, no estoy utilizando Axios ni nada, simplemente me lo estoy trayendo de una forma normal. Y vamos, esto por ahora mismo es como lo tenemos aquí. ¿Vale? Simplemente tenemos un botón que nos hace unos load characters, es una función asíncrona, aquí estás viendo cómo se utiliza lo del dólar con el asíncrono, nos hace una wait de fetch characters, ¿vale? Esto es para más adelante, y aquí lo tenemos, ¿vale? Fetch characters. Por cierto, estamos en la branch election fetch, ¿no? Y bueno, ahora mismo lo que tenemos aquí en el cliente es que le damos aquí a click, ¿no? Y nos está haciendo un fetch. Nos está haciendo un fetch de todos los datos, lo cual es maravilloso. Ahora lo que queremos hacer es mostrarlo en pantalla, ¿vale? Y para mostrarlo en pantalla, sustituir esto por aquí. Lo primero que vamos a hacer es traernos useStore, ¿vale? Porque nos vamos a traer un array de characters, ¿vale? Que lo tenemos aquí. Genial, fenómeno. Y lo que vamos a hacer al final es, cuando tengamos todos los elementos, que ya hemos visto antes que funcionaba, vamos a cambiar el array. Vale, esto ya lo tendríamos genial, pero todavía no lo hemos puesto aquí en pantalla. Para ponerlo en pantalla tenemos que hacer lo siguiente, ¿vale? Así. Y entonces automáticamente ya
lo tenemos aquí, ¿vale? Cuando hacemos un map tenemos que ponerle a aquello que iteramos, a aquello que mapeamos, al componente de más arriba le tenemos que meter un key, ¿vale? Un identificador que sea único. En este caso, como el ID es único, hacemos caso de ello, hacemos uso de ello. Y nos va a identificar componentes con el nombre, con un email y con la imagen. Cuando hagamos un clic, esto ignóralo en mi navegador, hago ahí, pum, y automáticamente lo tendríamos. Y esto es fenómeno, ¿vale? Esto ya vemos que funciona y es fenómeno. Pero también hay una alternativa con Route Loader. Así que tendremos que sustituir un par de cositas para hacerlo funcionar. Pero simplemente con Route Loader estamos haciendo un try on catch, ¿vale? Le estamos diciendo asíncrono, píllanoslo, ¿vale? Por lo cual esto no lo necesitamos ya, ¿vale? Esto de aquí nos lo vamos a traer que el resultado final sea characters, ¿vale? Y utiliza el método de aquí arriba. El botón este no lo necesitamos más. Y ahora simplemente aquí vamos a pedirle characters. Y ya automáticamente con esto estamos haciendo un fetch desde el servidor. Es genial porque si yo desactivara aquí JavaScript, ¿vale? Y esto se hace así y ahora inhabilitar JavaScript, ¿vale? Y yo hago un reload, seguiríamos teniéndolo, porque no tiene que hacer un fetch desde el cliente, lo está haciendo desde el servidor yo directamente. Y ya está, con esto tienes una pequeña introducción a Fetch. Profundizamos en esto muchísimo más a través de los proyectos en el curso avanzado, así que nada, si te gusta el tema, pues te veo por allí. Bueno, ya todo llega a su fin. Si has llegado hasta aquí, te doy la enhorabuena. Has concluido lo que yo considero que son los básicos del framework Quick. Y bueno, está claro que se han quedado muchísimas cosas en el tintero. Pero bueno, si quieres profundizar, te invito a que participes en mi curso intermedio de Quick. En el curso haremos proyectos tan divertidos como pueden ser la aplicación de quotes de los Simpsons, una aplicación del tiempo, una to-do app y una aplicación de blog. Así que nada, si te parece interesante, échale un vistazo.